WhatsApp. Y ya solo faltaría el video que luego el instructor nos va a pasar el link de YouTube para que lo puedan ver la clase si quieren volver a verla, ¿ok? Bien, chicos, les voy avisando que nuestra clase no es muy larga, eso sí es verdad, no es muy larga, porque solo vamos a tratar de un gobierno, ¿no? Normalmente cuando son más de un gobierno ahí se alarga un poquito, pero sí quiero que estén bien atentos, por favor, a la clase, ¿ok? La clase del día de hoy se titula El Ochenio de Odría. A ver, voy a hacer una pregunta que quiero que ustedes, bueno, por lógica puedan responderme, chicos. La pregunta es la siguiente. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos, hicimos la clase del oncenio de Leguía, como 2 clases, hasta 3 clases creo que tuvimos sobre el oncenio de Leguía, ¿verdad? Y hablábamos del por qué del nombre oncenio. Siguiendo esa misma lógica, quiero que me digan por qué creen ustedes que se llama este gobierno el Ochenio de Odría. ¿Por qué creen ustedes el nombre Ochenio? A ver. Porque su gobierno duró Porque 8 años. duró 8 años. 8 años, claro, si se llama oncenio porque duró 11 años en Oncenio de Leguía, el gobierno de Odría se llama ochenio porque duró 8 años, ¿no? Desde 1948 hasta 1956. La semana pasada que hablábamos, chicos, de la primavera democrática, terminamos justamente hablando, o terminamos explicando este asunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que había pasado? Había pasado que terminado el gobierno de Benavides, se convocó elecciones y hubo un pequeño tiempo, unos pequeños años en los que hubo gobiernos democráticos, como Manuel Prado Garteche, donde se vivió pues la Segunda Guerra Mundial y también el Perú vivió la guerra contra el Ecuador, ¿verdad? Que ganamos. Ya vimos a mi amigo José Ablardo Quiñones y les mandé un poquito a investigar su historia. Luego tenemos a José Luis Bustamante Rivero, un presidente que al final ya sabemos que no pudo hacer mucho más allá de solo la tesis de las 200 millas marítimas y finalmente terminó siendo sacado del poder a partir de un golpe de Estado de este señor. ¿Quién es? Manuel Apolinario Odría o simplemente Manuel Odría. Bien, él era el ex ministro del Interior, un general de división que depuso o dio un golpe de Estado contra el presidente Bustamante y comienza a gobernar. ¿Cuál fue el lema del gobierno de Odría? El lema del gobierno de Odría va a ser el siguiente: hechos y no palabras. ¿Ya? Hechos y no palabras. Y también salud, educación y trabajo, ¿no? O sea, Odría es un presidente que le decía a la gente que él iba a hacer las cosas que los gobiernos anteriores no habían hecho. O sea, si los gobiernos anteriores se habían pasado prometiendo, dando promesas que no cumplían, Odría dijo, no, yo no voy a prometer, yo voy a cumplir, yo voy a hacer obras, ¿no? O sea, voy a actuar, hechos y no palabras, ¿no? No simplemente prometer cosas y no cumplirlas. Bueno, eso es lo que Odría dice, ¿ya? Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Entonces, eso es lo que Odría dice, ¿no? Hechos y no palabras, hacer obras directamente, ¿bien? Otra cosa más que Odría va a hacer en su gobierno va a ser dar la ley de la seguridad interior. La ley de seguridad interior era una ley en la cual se perseguía otra vez, se persigue al APRA. Ya les dije que el APRA es un partido que da muchos problemas y lo va a hacer todo el siglo XX. Todo el siglo XX el APRA va a dar bastantes problemas al Perú, ¿no? A cada presidente que entraba, el APRA va a dar muchos problemas. Por esa razón, Odría, como es militar, tiene control del poder. Odría va a hacer una ley llamada la Ley de Seguridad Interior, por la cual, si eras aprista, te podían meter preso o te podían expulsar del Perú, ¿no? Y entonces empieza una persecución contra los apristas, ¿no? También contra el Partido Comunista, se controla la prensa, ¿no? Todo presidente, chicos, la gran mayoría de presidentes militares que han entrado por golpes de Estado siempre controlan a la prensa. O sea, siempre cancelan periódicos o canales de radio cuando haya radio o televisión que digan noticias que van contra el gobierno. Si tú dices una cosa que está contra el gobierno, inmediatamente te censuran, te toman tu local, te cierran el periódico. Por lo tanto, a eso se le llama control de prensa. Y Odría es un presidente que, como dictador, él no quiere tener periodistas que le estén sacando pues escándalos del gobierno, así que Odría empezó a controlar a la prensa. Solo permitió a los periodistas que dijeran cosas a favor de su gobierno. Los que decían cosas en contra, inmediatamente muchos de ellos serán encarcelados, desaparecidos o los expulsaban del Perú. Bien, entonces se controla la prensa. La ley de la seguridad interior, ¿para qué fue? Para perseguir al partido aprista, para perseguir al APRA. Surgirán nuevos partidos políticos en estos años, estamos hablando de los años 50, como el partido llamado Acción Popular. A ver, ¿alguien me puede decir, porque es un partido que existe en la actualidad, a ver si ustedes son observadores, ¿alguien me puede decir cuál es el símbolo del partido Acción Popular? Es una herramienta. ¿Cuál es el símbolo de ese partido?
Si ustedes han visto, si tu La papá... pala. Un Ajá, machete. muy bien, la pala, ¿no? El partido de la La pala, el partido pala. de la lampa, le dicen. Excelente. Acción Popular surge, pues, ¿no? La banderita del Perú con la pala en el centro, ¿no? De trabajo. Ya luego vamos a hablar de Acción Popular porque llegaron a gobernar el Perú de la mano de Fernando Belaúnde, pero eso lo haremos la próxima clase. Bien, entonces surge el Partido Acción Popular que existe hasta el día de hoy y el Partido Democracia Cristiana, ¿no? También, ahora, una cosa importante, chicos, que ustedes tienen que recordar de este presidente Manuel Odría, es que en sus 8 años de gobierno, él se dedicó, como dijo su lema, ¿no? Hechos y no palabras. O sea, Odría se dedicó a hacer obras. Y hacía obras y obras y obras y construcción, transconstrucción, transconstrucción. Por ejemplo, Odría construyó grandes colegios, las grandes unidades escolares. Colegios enormes, colegios que tienen, pues, la verdad, en los últimos años me acuerdo que Alan García los mandó remodelar, pero son colegios emblemáticos, ¿verdad? Es un colegio estatal, pero es tan grande, tienen piscina, tiene laboratorios, centros para estudio técnico, o sea, son colegios que parecieran colegios particulares, pero son colegios estatales. Quien los mandó construir fue Manuel Odría. Es un gran aporte que hace Manuel Odría, la construcción de las grandes unidades escolares que existen hasta hoy, que han sido remodeladas. Se construyeron institutos técnicos también. Odría estuvo muy a favor de la educación, de que la gente se prepare. Se construyeron escuelas normales, hospitales, como el Hospital de la Policía, el Hospital Militar y el más famoso de todos, el Hospital del Empleado, que el día de hoy se llama el Hospital Edgardo Rebagliati. ¿Ya? No sé si ustedes han llegado a pasar por el Hospital Edgardo Rebagliati, pero ahorita vamos a ver la foto, capaz alguno lo reconoce. Es un hospital que está en la avenida Salaberry y es enorme, gigantesco ese hospital, construido en el tiempo de Odría, ya por los años 50. Se construyó, o bueno, se remodeló el Estadio Nacional, ¿no? Y fue el Estadio Nacional que nosotros tuvimos hasta el 2006, que Alan García lo mandó demoler para hacer el nuevo Estadio Nacional. No sé si ustedes alguna vez han ido al Estadio Nacional. ¿Alguien de ustedes ha ido al Estadio Nacional ahora en estos años? Yo, profesor, yo he ido. Ah, ya, muy bien, ahí está Héctor. Bien, Héctor, como tú has ido al Estadio Nacional que ha sido Héctor, es el estadio moderno que mandó a hacer Alan García. Pero en mi época, cuando yo tenía su edad de ustedes, todavía funcionaba el Estadio Nacional que mandó a hacer Odría, que fue demolido y se levantó el nuevo estadio que conocen ustedes, ¿no? Que ya, pero en nuestra época, en la época del profesor Ricardo, era un estadio con tribunas de madera, un poco más antiguo, ¿no? Pero en la época de Odría él lo mandó construir, ¿no? Entonces construye las grandes unidades escolares, hospitales como el Hospital Militar de Policía y sobre todo el Hospital del Empleado o llamado Hospital Edgardo Rebagliati. Bien, institutos técnicos, escuelas, ¿ya? Se construyó el Estadio Nacional, se construyó el primer rascacielos del Perú. ¿Saben ustedes cuál fue el primer rascacielos? ¿Qué es un rascacielos? Un rascacielos es un edificio bien grande, ¿ya? Bien alto. A eso se le llama rascacielos. El primer rascacielos que tuvo el Perú fue el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación fue el primer rascacielos que tuvo el Perú. Bien, que en la actualidad ustedes lo conocen. Ya, a ver. Ay, no, bueno, difícil, la verdad, difícil, pero voy a hacer la pregunta para que no se sientan mal. ¿Alguno de ustedes ha ido, chicos, a la avenida Bancay, que está en el centro de Lima? Capaz ahí alguna vez tu mamá te habrá llevado, o a Mesa Redonda, al Mercado Central. Ya, si ustedes han ido, ahí está el famoso centro comercial El Hueco, ¿no? Ahí está. Y cuando tú llegas ahí, hay un edificio de color rojo que es hasta arriba, enorme, en una esquina, grandazo es, bien alto. Ese fue el primer rascacielos que tuvo el Perú y originalmente fue el Ministerio de Educación. Hoy día es creo que tiene que ver con la Fiscalía, con el Poder Judicial, pero en esos años fue el Ministerio de Educación. Entonces, cuando tú te ibas en los años 50 a pasear por Lima, el edificio más alto que veías era ese. El primer rascacielos que tuvo el Perú, el primer Ministerio de Educación, que ahora, bueno, todavía existe, ¿no? Pero ahora ya funciona, tiene otra función, ¿ya? Luego ya en la actualidad, bueno, se han creado otros rascacielos, por ejemplo, el Centro Cívico que está al costado del Hotel Sheraton, ahí está el Centro Cívico que es ahora el edificio más alto del Perú, ¿no? Pero en esa época era la moda, ¿no? Tú ibas a Lima, tenías que pasar por el famoso Ministerio de Educación. Bien, otra vez tenemos problemas en la economía. Anota este nombre, anota lo que te voy a decir. Misión Klein, así como la ves aquí, Misión Klein. Bien, bien.
Escribe eso que te estoy diciendo, Misión Klein. Bien. A ver, chicos, Misión Klein. Este asunto de la Misión Klein fue porque el gobierno de Odría quería hacer reformas en la economía. ¿Ya? Y llega pues desde Estados Unidos, así como en la época de Sánchez Cerro llegó la misión Kemmerer. ¿Ustedes se acuerdan de la misión Kemmerer que vino para arreglar el problema del crack, de la crisis? Otra vez viene otra misión de Estados Unidos, esta vez del profesor Klein, que viene a dar consejos al gobierno peruano, ¿no? Y ahí queda establecido el libre mercado, ¿no? El comercio libre entre los países, ¿ya? Comienza la inversión minera en Toquepala, ¿no? Para la extracción de cobre. Bien, algo importante, chicos, y con esto completo lo que hicimos la clase hace 2 clases atrás. Yo les dije que el primer presidente que le dio el voto a la mujer fue Sánchez Cerro, pero solo para qué tipo de elecciones. A ver, chicas, ¿se acuerdan? Sánchez Cerro le da el voto a la mujer, pero ¿para qué elecciones? Para municipales. Elecciones municipales. Pero ahora con Manuel Odría le da el voto universal. Con Manuel Odría le da el voto a la mujer también para las elecciones presidenciales. Así que, chicas, desde los años 50 ustedes pueden votar para elegir a su presidente gracias a Manuel Odría. Odría completó la ley que dio Sánchez Cerro, ¿no? Entonces, esos 2 presidentes son recordados por haberle dado el voto a la mujer. Pero Odría, para el caso de las presidenciales. Se reglamentó la educación secundaria, se creó el seguro social obligatorio, no lo que ahora llamamos e-salud. Si tu papá, tu mamá son asegurados, van a e-salud, ¿no? Eso viene desde aquí, desde la época de Odría. Porque con el seguro social obligatorio, ¿ya? Se crea el Centro de Altos Estudios Militares para el Ejército, que es muy interesante de estudiarlo. Y, chicos, aquí dice una frase interesante. Se produce el huayco andino, ¿no? Huayco andino lo voy a cambiar por una oleada de migraciones. Chicos, ¿ustedes saben qué significa la palabra migración? Migración significa cuando una persona se va de su lugar de origen donde nació, se va a otro lugar a vivir. Eso es migrar. Irte de tu lugar de origen a otro lugar. Y acá lo que dice es que empieza una oleada de migración, o sea que miles y miles, escúchame, miles y miles de personas salieron desde sus tierras, allá en la sierra del Perú, en la sierra, y se vinieron a Lima y a la costa, pero principalmente se vinieron a Lima. Entonces, por eso se dice el huayco andino, ¿no? Así como cuando tú ves el huayco que baja con todo y arrastra todo lo que lleva a su paso, es una buena frase, ¿no? La oleada, una ola de migraciones del campo, se llama las migraciones del campo a la ciudad. ¿Por qué, profesor, la gente de la sierra dejó su lugar de origen y se vinieron a Lima? Porque en la sierra, chicos, ya no hay oportunidades. La gente en la sierra es muy pobre, hay sequías, los campos ya no producen, hay una crisis agrícola, y la gente de la sierra tiene 2 opciones: o morirse de hambre en la sierra y seguir siendo pobres, o buscar una mejor oportunidad de vida. Y entonces comienzan a llegar los rumores a la sierra, comienzan a llegar los rumores de que en Lima hay muchas fábricas, hay muchas empresas que están buscando trabajadores. Y la gente de la sierra dejan sus campos y se vienen a vivir a Lima. Se vienen a vivir a Lima, pues a buscar ese trabajo, ¿no? Porque Lima era el sueño de todos, ¿no? De todo poblador de la sierra, su sueño era llegar a Lima. Chicos, ustedes pueden entender algo a esto si, por ejemplo, ustedes tienen familiares que han viajado a Estados Unidos o a otro país, ¿no? Por ejemplo, a mí me dice, profesor, mi papá se fue a Estados Unidos a trabajar y me manda dinero para yo poder estudiar. Claro, porque en Estados Unidos los trabajos se pagan mejor que aquí. Entonces, más o menos así ustedes pueden entender por qué la gente sale. La gente no sale de su lugar de origen porque quiera salir, salen por necesidad. Y la gente de la sierra, obligadas por su necesidad, por su pobreza, terminan viniendo a Lima para pues buscar salir de esa situación, buscar una mejor calidad de vida. Chicos, ¿por qué es importante recordar esto? La migración del campo a la ciudad. ¿Sabes por qué? Porque ese es nuestro origen. Tu origen, el origen de tus papás, el mío, ¿ya? Está relacionado con esto. Basta con que tú mires tu apellido. Mira tu apellido o pregúntale a tu papá o tu mamá de dónde son o de dónde fueron tus abuelos y te van a empezar a decir, mi papá era de Cajamarca, mi mamá era del Cusco, de Ayacucho, de Apurí. Mi abuelito venía del Cusco. Por eso. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que nuestro origen está relacionado con las personas que salieron de la sierra y vinieron a Lima. Vinieron a Lima. ¿Por qué tus abuelos, por qué tus papás vinieron a la sierra? Para buscar una mejor calidad de vida.
tu audio prendido. Ey. Bien, entonces esa es la realidad. La migración del campo a la ciudad se produce primero por necesidad y segundo, es importante para entender por qué razón en la actualidad en Lima hay muchísimas personas, nosotros, ¿ya? Que somos descendientes de pobladores andinos, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas por ahí que a una, como no sé si ustedes han visto la noticia de este sujeto que salió el otro día insultando a unos serenazgos y le decía cholo, serrano, no sé por qué, pero es algo ilógico, porque en Lima todas las personas en Lima o la gran mayoría, casi todas, tenemos sangre andina. O sea, ¿cómo tú vas a insultar a una persona si tú eres lo mismo, ¿no? Peor. Entonces, es una gran contradicción. Hasta el día de hoy hay muchos sociólogos que se cuestionan eso. ¿Por qué el peruano insulta a su compatriota con algo que él mismo es, ¿no? Es como ese famoso dicho que dice, la sartén le dice a la olla, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿ya? ¿Cómo le vas a decir serrano a una persona que es igual de serrana que tú? Tú también lo eres, ¿para qué lo insultas, no? No tiene sentido. Pero bueno, hay gente que trata de marginar a otros creyéndose superiores cuando en realidad no lo son. Es importante, entonces, chicos, recordar que la oleada de migraciones que ocurrió en los años 50 es el origen más remoto de nosotros, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres incluso, son migrantes de la sierra, y ahí está la pregunta, ¿por qué vinieron a Lima? Y tú pregúntale a tu abuelito, abuelito, ¿por qué viniste a Lima? Y te pueden decir muchas razones, pero la más importante va a ser porque vinieron a trabajar, vinieron a buscar una mejor calidad de vida. Muchos pobladores de la sierra sí lograron tener una mejor calidad de vida, sí lo lograron, ¿ya? Pero muchos otros pues no lo lograron, la mayoría siendo pobres. Ahora, chicos, antes de que la gente de la sierra viniera a Lima, Lima era una ciudad pequeña. Escúchenme, Lima era una ciudad pequeña. Lima tenía pues algunos distritos como, escucha los distritos, ¿ah? Miraflores, San Isidro, Breña, Pueblo Libre, Santa Beatriz. O sea, distritos de gente de la alta sociedad, distritos de gente con plata, ¿verdad? De gente rica, ¿ya? Profesor, ¿existía Comas? ¿Existía Caraballo? No. El lugar donde tú estás viviendo, que es Comas, Caraballo, no existían, eran chacras. La gente cultivaba, era donde tú estás parado, te estás sentado en tu casa, no es hace 30 años atrás, era un campo de cultivo. Ahí se cultivaba maíz, chala y otros productos, ¿no? Entonces, Lima era una ciudad muy pequeña, rodeada de muchos campos, de grandes haciendas de cultivo. Y en el centro, algunos distritos con gente muy rica. Eso era Lima. Entonces, chicos, cuando la gente de la sierra, que eran muy pobres, escúchenme y díganme ustedes, cuando la gente de la sierra vino a Lima, ¿a dónde vinieron? ¿Se fueron a San Isidro? ¿Se fueron a Miraflores, a Breña? ¿A dónde fueron? ¿Ustedes creen que llegaron a algunos de esos distritos? No, esas personas tuvieron que irse ¿a dónde? Al único lugar donde no había nadie, se fueron a los cerros. Y en los cerros empezaron a levantar sus casas, y a eso le llamamos nosotros invasiones. Comienzan las invasiones porque la gente no tiene a dónde vivir, ¿ya? No tienen dónde vivir. ¿Dónde van a ir a vivir? Se van a los arenales, a los cerros, a los lugares descampados. Ahí pusieron sus maderas, sus cartones, y ahí empezaron a vivir. Ese es el origen de Comas, de Caraballo, de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, chicos. Esos distritos que tú conoces, donde estamos viviendo ahora, así nacieron, con unas cuantas esteritas y un grupo de pobladores de la sierra que los fundaron. Bien, es algo interesante. ¿Dónde estamos viviendo, no? ¿Cómo ha cambiado, profesor? Pero Caraballo ahorita tiene avenidas, está la avenida Universitaria, la avenida Tupac, hay un montón de casas, la gente tiene carros. Eso es Caraballo en la actualidad, pero 40, 50 años en el pasado, eso no era Caraballo. Caraballo era en chacras y la gente vivía en los cerros, invadiendo, vivían en esteras, no había agua, no había luz, no había nada de lo que tú gozas ahora. Así vivieron tus abuelos, así vinieron tus papás, así vivieron. ¿Bien? Aquí estamos viendo, pues, algunas imágenes. Ya, vamos a ver. Por ejemplo, este edificio, sí lo han visto, ¿verdad? Los que han ido al centro de Lima han visto este edificio que les digo, que es de color rojo. Acá está en blanco y negro. Este es el Ministerio de Educación. Primer rascacielos que tuvo el Perú. Aquí está la avenida Bancay. Y aquí está, pues, lo que conocemos como el parque de la Torre del Reloj, ¿no?
o el parque universitario. El hueco está para este lado, por ahí está. No sé si es Ministerio de Educación, que ahora, pues ahora ya sabemos que tiene otra función. Se declaró el 6 de julio como el día de ¿quién? ¿Qué se celebra el 6 de julio? Chicos. Día del maestro. Muy bien, el Día del Maestro se celebraba el 6 de julio, es solo un decreto de Odría. Muy bien, se construyó el Estadio Nacional, ya sabemos que lo remodeló Alan García para el año 2011, ¿no? En el moderno Estadio Nacional que tú conoces. Pero este fue el segundo Estadio Nacional que tuvimos, ¿no? Comienza la inversión minera en Toquepala para la extracción de cobre, se reglamentó la educación, se dio una reforma en la educación, se construyeron locales. Miren estos colegios, miren, esto que ven aquí en esta foto, este es el famoso, las famosas grandes unidades escolares, colegios emblemáticos, así eran, enormes colegios, ¿no? Construidos en el tiempo de día donde podían ingresar cualquier persona, pero era difícil. Chicos, hasta el día de hoy es difícil entrar a esos colegios. Tienes que ser muy inteligente para poder llegar a acceder a una vacante en esos colegios donde vas a tener de todo, ¿no? Miren esto, miren esto, ¿no? Tierra, así, migraciones a la capital. Así vivió la gente que llegó acá. En los cerros, en los desiertos, ahí se pudieron, y ahí nacieron los distritos grandes que ahora conocemos. Se construyeron viviendas populares, casas para los obreros, se construyeron los comedores populares, ¿no? Si tú comes en un comedor popular, esos comedores populares vienen desde la época de Odría, ¿ya? Y se construyó también el Centro de Altos Estudios Militares, o CAE, ¿no? Para formar a las Fuerzas Armadas. O sea, chicos, el gobierno de Odría es muy interesante por todo esto, ¿no? Nos ayuda a entender nuestros orígenes, nos ayuda a entender de dónde vinieron nuestros papás, por qué vinieron, ¿ya? Nos ayuda a entender también qué pensó, chicos, qué pensó la gente de Lima, la gente que vivía en Lima, la gente que vive en San Isidro, en Miraflores, qué pensaron cuando vieron llegar a esa masa, esa marea de gente desde la sierra hasta Lima. La gente de Lima no los aceptaron, ¿no? Por esa razón es que tú escuchas hasta el día de hoy personas de estos lugares que marginan a la gente, porque para el limeño de esos distritos, para el limeño rico de la clase alta, ellos son muy clasistas, y para ellos la gente de la sierra son indígenas que no merecen una mayor consideración o son gente de clase baja, y eso seguimos siendo para ellos, ¿no? Entonces el racismo, el clasismo en el Perú se expresa en esa manera, ¿ya? Otra cosa también importante es que el poblador andino es mucho más noble, digamos, que las personas que vivían en Lima. Hay un cuento, yo les recomiendo, no lo voy a dejar de tarea, pero en los años 50, préstenme atención chicos, en los años 50 muchos escritores, muchos literatos escribieron cuentos o historias en los cuales reflejaban cómo vivieron los migrantes, ¿ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído una historia, un cuento muy bonito que se llama El niño de junto al cielo. Y esa es una historia que te habla justamente de la migración, ¿no? De un niño que tiene que venir a vivir, él se viene desde Tarma, migra desde Tarma con su familia, ¿y dónde tiene que vivir? En el famoso Cerro del Agustino. Ahí vivía, ¿no? Y cómo él, bien inocente, bien noble, termina siendo engañado por un niño pícaro de aquí de Lima, ¿no? Entonces ahí se refleja mucho eso. Y hay otros cuentos, otras historias en los que nos habla de cómo vivían los migrantes, muchos de ellos pobres, tenían que vivir en invasiones, así es. Esa es la vida de los migrantes. Pero aparte de eso, chicos, escúchenme, aparte de eso, también nuestra cultura se mezcla con la de ellos. La cultura de Lima, la cultura limeña se terminó mezclando con la cultura de la Sierra, del Ande, y surge una fusión cultural. Chicos, para terminar esta clase, quiero hacerles una pregunta. A ver, escúchenme por favor. Quiero que me analicen una canción, ¿ya? El día de hoy en su tarea van a tener que escuchar una canción y van a tener que estudiar o escuchar la letra y decirme en qué se parece la letra de esa canción a la situación de los migrantes que vinieron en los años 50 de la Sierra a Lima. ¿En qué se parece? Esta canción seguramente algunos la han escuchado porque es muy famosa y hasta el día de hoy muy popular, aunque tiene años, hace muchos años fue compuesta, pero hasta el día de hoy es muy popular. La canción esta se llama, bueno, el título original es Soy Provinciano, de Chacalón, aunque la mayoría lo conoce como la canción del muchacho provinciano. Quiero que escuchen esta canción y me van a analizar la letra y la próxima semana la vamos a escuchar y ustedes me van a decir sus respuestas. ¿En qué se parece la letra de la canción a la situación de los migrantes? ¿Bien?
No todo acá es investigar, investigar. A partir de ahora, chicos, vamos a hacer algunas clases más dinámicas. Me van a escuchar canciones, me van a ver videos y ustedes mismos van a empezar a analizar y a sacar sus propias conclusiones. Bien, entonces, tarea del día de hoy, escucharme la canción del muchacho provinciano y decirme en qué se parece la letra o en qué refleja la letra a la situación de los migrantes, porque la letra es muy real, ¿no? ¿Quién es el que canta la canción? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia, ¿no? del personaje de la canción y cómo eso se parece a lo que históricamente pasó aquí? Bien, chicos, y por último, para terminar esta clase, algunos me pueden decir, profesor, ¿y de dónde sacó Odría tanta plata para hacer todo lo que hizo, para construir pues hospitales, el Ministerio de Educación, el Hospital Edgardo Rebagliati, el Seguro Social, construir viviendas? ¿De dónde sacó Odría tanta plata? Si el Perú no tiene tanta plata. Anótalo, por favor. Anota esto. Anota esto. Guerra de Corea. ¿Ya? Guerra de Corea. ¿Ya? La Guerra de Corea. Si yo en el examen te pregunto de dónde Odría sacó todo el dinero con el que pudo hacer todas estas cosas tan grandes, tan grandiosas que hizo, ¿sabes de dónde sacó el dinero Odría? De la Guerra de Corea. ¿Por qué? Porque en la Guerra de Corea, no, ya sabemos, en 1953, Corea del Norte y Corea del Sur se enfrentaron en una guerra y Perú salió beneficiado. ¿Por qué? Porque el Perú empezó a vender sus productos a altos precios a Corea, ¿no? Entonces la guerra de Corea nos terminó favoreciendo porque los coreanos nos empezaron a comprar todos nuestros productos y gracias a esas ventas el Perú logró hacer mucho dinero y con ese dinero Odría hizo todo. Entonces, ¿cuál fue el acontecimiento que le permitió a Odría o le dio el dinero suficiente para esto? La guerra de Corea, que nos terminó beneficiando porque Perú, como buen oportunista, bien vendedor, empezamos a vender y exportar muchos productos hacia el país de Corea. Bien, chicos, entonces con eso terminamos. Bueno, Odría, ya sabemos, para el 1958 empezaron a salir escándalos de su régimen y Odría simplemente decidió dar un paso al costado, convocar elecciones y salir del poder. Después de 8 años de gobierno, Odría decide dejar el poder, ¿no? Convocar elecciones. Ahí termina el ochenio de Odría. ¿Quién sale elegido? Por una segunda vez saldrá elegido Manuel Prado Ugarteche para su segundo gobierno, ¿no? Y ese tema lo veremos la próxima semana, ¿no? El gobierno de la convivencia. Bien, chicos, hasta aquí fue el tema del ochenio de Odría y con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Muy bien, dejo la compartición. Ahora sí, ya vengo con la parte importante, la parte que me gusta, las preguntas. Levanten la mano todos los que tienen audio para comenzar con ellos. ¿Ya? Todos los que tienen audio, por favor, levanten la manito. Listo. A ver, vamos a ver con quién empiezo. A ver, Matías Santiago. A ver, voy a comenzar con Matías. Ya luego sigo con Andrea. A ver, Matías Santiago. Ya está. Matías. ¿Cuál fue la guerra que ocurrió en el mundo que benefició al gobierno de Odría y que hizo que aumentaran nuestras ventas o exportación? La guerra de Corea. Muy bien, Matías, gracias. La guerra de Corea. Siempre memorícense eso, chicos. Chicos, aunque no lo crean, esa pregunta ha venido hasta en exámenes de admisión. Imagínate, hasta los que postulan a San Marcos les han preguntado eso. Y la respuesta es la guerra de Corea. Profe, ¿cómo sabe? Porque yo di mi examen y me tocó esa pregunta. ¿Ya? Esa pregunta me tocó en mi examen a mí y con esa ingresé también. Por eso. Una de las que ingresé. Bien, segunda pregunta. Andrea Paucar. A ver, Andreita. Andreita. Profesor, Andrea, el primer rascacielos que tuvo el Perú, ¿qué funcionó ahí? En el primer edificio que era nuestro rascacielos, originalmente, ¿qué fue? Les dije que Ministerio del Niño. no. Les dije que nuestro primer rascacielos fue un ministerio. Héctor, Santiago. Ya, a ver, Héctor, ¿cuál es la respuesta? Profesor, yo. Educación. Ministerio de Educación, muy bien, Héctor. Acuérdense, chicos, el primer rascacielos que tuvo el Perú fue el Ministerio de Educación, que ahora ya hemos visto que ya no cumple esa función. A ver, Ayelén Guillén. ¿Sí, profesor? Ayelén, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué razón la gente de la sierra empezó a venir a Lima? ¿Cuál fue la razón principal? ¿Para qué venían? Para buscar trabajo, para tener más oportunidades. Así es, muy bien, Ayelén, para tener más oportunidades. Muy bien. A ver, otra pregunta para Jimena Córdoba. Profesor, Jimena,
¿con qué nombre se conoce a los lugares a donde los migrantes tuvieron que venir a vivir? Cuando ellos llegan acá a Lima, empiezan a vivir en ciertos lugares. ¿Cómo se les empezó a llamar a esos lugares donde ellos empezaron a vivir? ¿Cómo? O sea, no entendí. A ¿Podría ver, repetir? te lo vuelvo a preguntar. Cuando los migrantes llegaron a Lima, obviamente ellos no fueron a ningún distrito. Ellos fueron a los lugares descampados, a los cerros, y ahí empezaron a... ¿Cómo se llaman esos lugares? Las A estos lugares se les empezó a llamar... ¿Cómo? chacras. No. Que no. A ver, alguien que se acuerde, ¿cómo se le conoce? Hasta el día de hoy. Invasiones. Muy bien, Jessy, las invasiones. Las invasiones, así se le llama a los lugares donde pues ellos vinieron a vivir, ¿no? Y hemos visto algunas imágenes, ¿no? A ver, pregunta, ¿por qué es importante conocer o por qué es importante estudiar este tema de las migraciones del campo a la ciudad? Para nosotros, ¿en qué nos ayuda a estudiar esto? ¿En qué nos sirve? A ver, ¿qué es lo que has aprendido hoy día tú a través de este tema? A ver, díganme. Más allá de la clase, ¿qué es lo que tú has aprendido, que te ha servido hoy día? ¿Qué has podido Que entender? que A ver, los migrantes, que la razón por la que vivimos aquí puede ser porque nuestros parientes fueron migrantes. Muy bien, claro, ¿no? La razón por la que estamos aquí, porque tenemos este apellido. Yo, por ejemplo, mi segundo apellido, Guardamino, es un apellido de la sierra, es un apellido de Canda, ¿no? Tus apellidos, basta con que mires tu apellido, basta con que mires a tus padres, tus abuelos, y puedes entender por qué razón están aquí y rastrear tu historia. Chicos, el conocer nuestra historia personal o de nuestra familia es muy importante. Saber por qué estamos aquí, que no es casualidad. Bien, otra pregunta. A ver, Alexander Cueto, ya, una pregunta facilita. Alexander, ¿me escuchas? Sí. Alexander, Sí, profe. esta pregunta, a nivel deportivo, ¿qué hizo Manuel Odría? El Estadio El Nacional. Estadio Nacional, muy bien, ¿no? Alexander Cueto, el Estadio Nacional. Por cierto, ¿alguien me puede decir en qué año y con qué presidente se remodeló el Estadio Nacional al que tenemos ahora? Sí, Manuel Odría. Odría, ¿no? Muy bien, a ver, ahí está Andrea. Alan García. Con Alan García. Muy bien, con Alan García en el 2000. ¿Ya? Sigamos. Muy bien, a ver, otra pregunta más que les pueda hacer. A ver. Yo estoy diciendo que duermo, no me haces caso. A ver, chicos, Adrián Unives, te voy a hacer una pregunta, Adrián, activa tu audio. A ver, Adrián, activa tu audio. Ajá, muy bien. Adrián, escúchame lo que te voy a preguntar. A ver, ¿qué te puedo preguntar? Ya, Adrián, dijimos que en el tiempo de Odría comenzó la explotación de la mina de Toquepala. ¿Ya? Comenzó la explotación de la mina de Toquepala. ¿Qué mineral o qué metal se empezó a extraer de esa mina? Toquepala es una mina muy famosa porque ¿qué produce esa mina? A ver, Adrián. Lo dije en la clase. En la mina de Toquepala se empezó la extracción ¿de qué mineral? No está difícil. ¿Cobre? De cobre, muy bien. ¿Ya? En la mina de Toquepala se empezó la extracción del cobre. Por cierto, a ver, a nivel educativo, ¿qué fue lo más importante que hizo Odría? ¿Se acuerdan? ¿Qué construyó Odría? Colegios. ¿Colegios? ¿Escuelas? Los colegios. Ah, pero Los colegios. así nada más colegios, ¿o qué Los colegios? colegios El nacionales. Ministerio de la Educación. A ver. Educación. No, El una Centro cosa de Altos Estudios Militares. no. A ver, chicos, escúchenme. Una cosa es decir colegios. Mira, por ejemplo, nuestro colegio es el Colegio San Antonio. Es un colegio, Grandes es una unidades. escuela. Claro, lo que dice Jessy está bien. Grandes unidades escolares. O sea, no es un colegio a secas, es un gran colegio. Un colegio que tiene de todo, ¿no? Lo que ahora es muy complicado encontrar, Odría lo hizo. Entonces, hay que diferenciar entre una escuela normal y una gran unidad escolar, una gran escuela, grandes colegios. Eso siempre recuerda, grandes colegios, ¿no? Muy bien. Bien, chicos, ya tengo que preparar la siguiente sesión con el otro salón, pero está muy bien lo que me han participado. Ya saben que el día de hoy ya tienen una tarea, ya le envié a Cubicol.
a escucharme la canción, pero escúchenla bien, por favor. Escúchenla, analicen la letra y díganme cómo pueden ustedes conectar esa canción con lo que hemos visto hoy día de la migración del campo a la ciudad. Listo, chicos, nos vemos mañana. Cuídense todos. Chao, chicos. Chao, profesor. Cuídese. Eh, Chao, profe. Chao, profesor. Profe, Cuídese chao. mucho.